Bendiciones a todos los hermanos que nos están viendo en este momento. Nos es muy agradable estar nuevamente aquí en el canal 38 llevando la palabra del Señor. Y es muy importante, ¿verdad?, que cada uno de ustedes tenga, ¿verdad?, su lápiz, su pluma, una libreta para que puedan, no sé, estar anotando todas las citas que vamos a estar, o sea, dando a través de este programa. Yo soy el pastor Aurelio Ávila de Manantiales de Vida Eterna y aquí me acompaña mi hermano. Omar Barraza, Dios los bendiga desde el templo Casa del Alfarero en Ciudad Juárez, pues ahí estamos, ¿verdad? Sirviéndole al Señor por gracia y misericordia de Él. Dios les bendiga. Y en este momento vamos a entrar inmediatamente a un tema muy importante. En lo personal yo he estado caminando por las calles de Ciudad Juárez y vemos los rostros de la gente, ¿verdad?, que tienen una proyección de amargura, de frustración por todo lo que está pasando precisamente con esta pandemia del coronavirus. Y eso nos ha llamado la atención a nosotros y queremos darle, ¿verdad?, un tema muy importante que es con relación precisamente a eso. ¿Qué es la frustración? ¿Cuáles son las formas en las cuales nosotros podemos salir precisamente de este tipo de emociones contrarias? Y vamos a ir al tema, ¿qué es la frustración? Se los expondré de manera muy fácil. Frustración es un sentimiento de tristeza, decepción y rabia ante la imposibilidad de satisfacer un deseo o una necesidad. Permítame ahora explayarme un poco más. Estar frustrado es una experiencia desgastante, tanto en lo emocional, mental y físico, muy común entre las personas. La frustración es un profundo sentimiento de desagrado, generalmente provocado por expectativas insatisfechas. Es la amargura que manifestamos cuando fracasamos en obtener algo o cuando no salen las cosas como nosotros deseamos. La frustración viene cuando las expectativas no han sido satisfechas, cuando el deseo no fue cumplido. Entonces el sentimiento que estas cosas provocan son desagradables. Hay frustración precisamente en donde, en la familia, en el trabajo, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en las finanzas, en las relaciones sociales con uno mismo, etcétera. Los creyentes no estamos ajenos a este sentimiento. Algunos ejemplos de frustración lo vemos precisamente en donde, lo vemos precisamente en la familia o en el matrimonio. Lo vemos más claro es en el matrimonio. Cuando tu cónyuge no hace los cambios de comportamiento que esperas y que han sido motivo de discusión, desconfianza y pérdida de respeto por años, cuando este cambio nunca llega, empieza la persona a frustrarse. En los hijos también. Cuando uno o más de los hijos se comportan de manera irrespetuosa contigo o desagradable con los demás, o cuando estropea su vida porque ha decidido casarse con alguien que no sabe, que sabes perfectamente que no es para él o para ella, es cuando sucede que la frustración. En las finanzas, cuando tu dinero no rinde, cuando las cuentas te ahogan, cuando las deudas te tienen acorralado y haces todo posible para salir de ellas, pero sin lograrlo, entonces te frustras. Llega ese sentimiento tan tremendo que es la frustración. En tu carrera universitaria, cuando estudiaste por varios días, sacrificaste tus noches e hiciste todo el esfuerzo para conseguir una calificación sobresaliente y el día del examen no logras responder como tú querías, entonces te frustras porque sabes que no obtendrás la nota por la que tú luchaste. En tu emprendimiento, cuando te esfuerzas por sacar adelante tu negocio, trabajo o proyecto, pero las cosas no se dan, horas, declaras, ayunas y haces todas las estrategias comerciales que debes hacer, pero aún así llega precisamente la frustración. No pasa nada, entonces ¿qué? Te frustras. En tu salud, cuando la enfermedad golpea tu vida y los médicos no saben qué hacer, has probado todos los medicamentos, los exámenes no dan buenos resultados y los tratamientos no funcionan, entonces ¿qué? Te frustras. Ahora, en tu vida personal, cuando sabes que ese hábito nocivo te está matando, pero igual le sigues practicando, te enojas contigo mismo porque sabes que debes dejarlo, pero ahí vas de nuevo.
lo vuelves a hacer otra vez, entonces te frustras. Vemos nosotros 3 personajes, ¿verdad?, bíblicos que experimentaron precisamente esta frustración. Estamos hablando de Job, estamos hablando precisamente de quién, de Noemí, estamos hablando de Elías también. Son personajes que muchas veces nosotros creemos que son hombres de Dios y pensamos que ellos fueron Superman, que fueron personas muy calificadas, con mucho, ¿cómo se puede decir? Sobresalientes. Sobresalientes, pero eran humanos como nosotros. La única razón era que ellos eran temerosos de Dios y de esa manera ellos que pudieron sobreponerse precisamente a la frustración. Aquí nuestro hermano Omar nos trae también una secuencia de esto. ¿Qué es la frustración? Pues viendo un poquito, ¿verdad?, a través de lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, podemos ver, ¿verdad?, que es una de las situaciones que más está contemplando en la población, y creo yo que a todos nos ha llegado, ¿verdad?, Amén. a través de este problema, ¿verdad?, que se está viviendo. Se puede vivir esa frustración en todos los ámbitos, no solamente en los de baja o alta nivel. No, yo creo que en todos lados se está viendo, tanto en las escuelas, ¿verdad? Al no saber, hermano, qué va a pasar o vamos a seguir, no vamos a seguir, cuándo se va a empezar, de qué manera, en los trabajos. Hay gente que ahorita en sus empleos está batallando porque no sabe realmente si va a seguir. Vaya, yo veo personas, hermano, de la tercera edad que los están despidiendo a veces casi ya porque ya son personas muy vulnerables a este tipo de enfermedad. Entonces son personas que están viviendo la frustración constante. ¿Por qué? Porque no saben en realidad qué es lo que viene adelante. Ahora, esto se ha generalizado, decíamos, ¿verdad? Y tenemos que entender lo que es una frustración, entender este concepto, ¿verdad? Porque si no, vamos a tener mucho más problemas que nos van a desencadenar hasta depresiones, y ya como en un estado depresivo, pues ya es más peligroso. Entonces, entendiendo, ¿verdad?, lo que mencionaba ahorita, pastor, de lo que es los sentimientos que se están viviendo, como la rabia, el enojo, la decepción, del no poder haber logrado lo que se deseaba. Exacto. Sí, entonces necesitamos entender, ¿verdad?, esto, y reconocer que la frustración es parte de nosotros. Exacto. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestro desarrollo o crecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque una frustración nos va a confrontar en nuestras debilidades. Exacto. Sí, nos va a confrontar, pero también va a sacar nuestros potenciales. Claro. El problema de que pasa aquí es de que siempre estamos viendo nada más lo negativo y no vemos que una frustración nos puede ayudar. Ahora, si entendiéramos desde este punto que una frustración es simplemente la distancia de donde estoy a donde yo quisiera estar o donde yo quisiera llegar, entre más larga sea la distancia, pues más va a ser la frustración. Exacto. Pero aquí también tenemos nosotros que aprender a sobrellevar esto. ¿Por qué? Porque si no vamos a generar, incluso si esto no se aprende a caminar con ello, vamos a llegar a un estado de escarnio. ¿Por qué? Sí, porque ya tanto se anidó en nuestros corazones, se llegó a nuestras vidas, que siempre vamos a vivir con esa frustración sin haber aprendido la lección. Exacto. Que viene hacia con nosotros, ¿verdad? Entonces, necesitamos, ¿verdad?, reconocer que la frustración es parte de nosotros y tenemos que aprender a caminar y a saberla enfrentar, viendo que todo esto puede ser algo positivo para nosotros y de grande aprendizaje. Si no, hermano, vamos a tener muchos problemas en el caminar. Exacto. Por ejemplo, hacemos una remembranza, por ejemplo, de Elías, estamos hablando de Noemí, ¿verdad? Sí. Pero la historia de Noemí es precisamente conmovedora. Ella y su marido salieron de Israel para irse a Moab, porque en su país natal había hambre. Los planes de la familia era encontrar en su nuevo hogar el sustento precisamente para vivir. Ahora, pero al pasar los años, tanto su esposo como sus 2 hijos murieron, quedando ella sola junto con 2 nueras en Moab. Una viuda en tierra extranjera era una vida paupérrima. Ahora, por eso decidió volverse a Israel, pero una vez
en su pueblo declaró, no me llame Noemí, que significa placentera, llámeme Mara, porque Dios me ha amargado. Ese es Tremendo, el estado, ¿verdad? ¿no? Ahí está precisamente Sí. la actitud precisamente de una persona que piensa que es un callejón sin salida, y nos damos cuenta precisamente esa situación, que nosotros tenemos que aprender precisamente todo lo que tenemos enfrente, porque de una manera u otra las herramientas que nosotros necesitamos son herramientas que Dios nos da para poder sobrellevar precisamente Sí. todo esto. ¿Quién me librará de esta situación que está imperando? Es el grito de muchas personas ahorita, pero gracias a Dios que podemos nosotros levantar nuestra vista hacia el cielo y decir, mi socorro viene de Jehová, que ha hecho los cielos y la tierra. Entonces, cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, no provoca en nosotros depresión, ansiedad ni nada de esto, y mucho menos frustración, porque mucha gente que está frustrada usa precisamente canales para poder, soltar precisamente esa frustración que tiene, como a través de la agresividad, a través de Sí. del pleito. Hemos visto personas que están frustradas en la calle y nada más porque los miran, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente comienzan a tratar de provocar una pelea, y ahí te estás dando cuenta precisamente esos síntomas están reflejando precisamente que esa persona está totalmente frustrada y trata de canalizar, ¿verdad?, su frustración ¿con quién? Con otras personas, como decíamos la vez pasada, ¿no? Sí, sí. No es quién me lo hizo, sino quién me lo quién paga. lo va a pagar. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo nosotros podemos superar la frustración? Pues vamos a estar, vamos interactuando para este tema, que es muy importante que la gente que nos está viendo en el canal 38 lo vea, ¿verdad? Y que analice precisamente, este tema, porque de esa manera les vamos a estar dando herramientas para poder superar precisamente esta frustración que mucha gente lo está teniendo, incluso gente cristiana, y me atrevo a decir también, ministros de Dios que han entrado a esta situación. De hecho, en Estados Unidos hemos visto, por ejemplo, pastores que se han quitado la vida precisamente porque se frustraron tanto, no hallaron, la solución. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos llegaron a una decisión, muy lastimosa. Eso es lo que sucede. Ahora, fíjense lo que dice ahí en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 16 al verso 17, en la Nueva Traducción Viviente, dice, el otro problema es muy serio. Esto es un problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajan para el viento. Amén. Viven toda su vida bajo una carga pesada. Y aquí hay algo interesante, me llama la atención, dice, con enojo, frustración y desánimo. Amén. Ahora, esta última frase de que dice enojo, frustración y desánimo, estos son tres estados emocionales comunes que podemos ver en la gente en la actualidad. Amén, amén, así es. Volvemos, ahorita decía, ¿verdad? Caminamos y qué es en lo que vemos en los rostros de las personas. Un rictus, ¿verdad? Sí, de frustración. la situación en la que está. Entonces, pareciera ser que este libro, o así como lo estamos leyendo, nos dice que siempre vamos a vivir de esta manera, que así nacimos y así vamos a morir. Así pareciera ser que, pero esto no es porque tengamos que caminar con la frustración en la espalda. No, aquí hay un malentendido. Nacemos, sí, pero no quiere decir que vamos a tener que morir por fuerza de esta manera. En nosotros va a tener que estar ese tipo de actitud que cambie. Exacto. ¿Para qué? Para que se genere otro medio ambiente, para que en la familia, con los compañeros, para que en donde quiera que estemos podamos ser de bendición. Exacto. Si no, si siempre traemos en nuestro corazón ese estado de frustración, nunca vamos a ver lo otro. Ahora, por eso decía, necesitamos entender que la frustración es compañera de nuestra vida, así como tal. Y esto nos va a traer grandes lecciones, sí, pero no es malentender o confundirlo. Una frustración con una derrota. No, son muy aparte, ¿verdad? Todos en determinado momento pasamos por frustraciones. Queremos así, y como decía, pastor, en estados que, como en el ministerio, y creo yo que muchos ministerios ahorita están frustrados. ¿Por qué? Porque no se están haciendo campañas, no se están haciendo servicios, no se están haciendo confraternidades, no se están haciendo congresos. Alianzas. Nada se está haciendo, ¿verdad? Entonces, cada quien desde sus
de sus templos, no sé, por transmisiones en vivo, de alguna manera están sacando adelante, sí, Ajá. pero esto es algo que nosotros tenemos que aprender a caminar con ello. Ahora, la señal de una frustración en nuestras vidas, pudiéramos verlo, sí, como un malestar físico que viene, pero también emocional. Exacto. Sí, o sea, aquí se va a complementar y se va a detonar lo que decíamos ahorita, más problemas. Ahora, también entender que esto es un mecanismo de control. Sí, una frustración es un mecanismo de control. Cuando no sabemos reconocer una frustración, cuando no sabemos su origen o por qué nos viene este tipo de frustración, vamos a tener o vamos a empezar a relacionar otros tipos de Exacto. sentimientos, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo esto? Un niño, simplemente un niño, cuando es pequeño, es bebé, empieza a vivir frustraciones, pero él no sabe lo que está sucediendo. O sea, él tiene hambre, quiere que le cambien el pañal, pero él quiere que enseguida sea. Y no ha entendido que tiene su momento. Tal vez la mamá está haciendo Está algo y ocupada. él se siente frustrado y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y cree que entre más llore, más rápido va Lograr, o a sea. lograr lo que él quiere, sí. Pero decía, por eso, las frustraciones nos van a confrontar. Nos van a confrontar, sí, a tener o a ser creativos ya en este caso nosotros. Bueno, ya no pude hacer esto, hermano. Ya ahorita no puedo hacer servicios en la iglesia, no puedo hacer campañas, no puedo hacer lo que antes hacía. Bueno, me siento frustrado, pero la frustración me ha despertado la creatividad. Ahora yo veo en las redes sociales transmisiones en vivo por todos lados. Antes, ¿quiénes hacíamos eso, hermano? O sea, antes, ¿quiénes nos preocupábamos por utilizar las redes sociales para empezar Para poder nosotros hacer. a hablar? Fíjese qué herramienta tan grande tuvimos tanto tiempo y nunca la usamos. Vaya, algunos sí la usaban, pero no todos la usamos. Hasta precisamente hoy que estamos frustrados, empezamos a utilizar esto, ¿verdad? Sí, la Entonces, creatividad. sí, ese es el enfoque que nosotros deberíamos de tener y poder captar esa enseñanza que Dios nos está dando a través de todo esto. Sí, es un momento frustrante, pero a pesar de lo frustrante, podemos ser de Exacto. bendición. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Este libro que es un problema muy serio. Sí, que nacemos y tal vez no vamos a irnos mejor que como llegamos y que siempre vamos a estar con esta carga que es el enojo, la frustración y el desánimo. Pero yo creo que en Cristo las cosas pueden cambiar. Y para eso estamos aquí y para eso creo que se llega a estos mensajes a través del No, canal. y llega un momento en que, por ejemplo, la tendencia de nosotros es precisamente ese, es que no puedo llevarme bien con mi familia, es que no puedo educar a mis hijos como yo quisiera. El no puedo es no quiero, ¿Sí? porque la Biblia dice un versículo que todo el mundo se lo sabe, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que Que me nos fortalece, fortalece. ¿no? Nuestra limitante, muchas veces, o sea, nosotros nos bloqueamos precisamente, ¿por qué? Porque simplemente la frustración nos ciega, nos paraliza y no podemos ver más allá, ¿verdad?, de lo que Dios tiene para Sí. nosotros. Entonces, uno de los puntos que estamos viendo precisamente en este tiempo es, número uno, reconoce que no estás libre de ella, lo que decías ahorita, hermano. Sí. ¿Verdad? No estás libre de la frustración. También lo puedes vivir por más fuerte, maduro y experimentado que seas. Ahora, 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir? Que todo mundo, o sea, hasta que el Señor venga a levantarnos o que pasemos por el proceso de la muerte, siempre vamos a estar confrontados precisamente con esta emoción que se llama frustración. Ahora, Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien goza del bien, y en el día del mal considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro, de modo que el hombre no puede descubrir nada de lo que sucederá después de él. En otras palabras, desgraciadamente muchas veces la gente dice, oh, no, vamos a ser prosperados, todo va a estar bien, no te vas a enfermar, vas a ser próspero, no va a haber enfermedades. O sea, es una falacia, ¿no? Porque Sí. realmente estamos caminando en este desierto espiritual y llega un momento en el cual todos estamos confrontados precisamente con esta situación. Si Eclesiastés no dice que Dios hizo el bien, hizo el mal, digo, no, hizo el bien, pero el mal está en contra de nosotros, ¿sí o no? Sí. Ahora, y aquí nos habla precisamente de algo muy importante. Él hace el día, Él hace la noche,
En otras palabras, vemos que nosotros tenemos que reconocer que no estamos libres precisamente de la frustración. Número 2 es, pregúntate, ¿la situación que me está frustrando la provoqué yo mismo? ¿Ok? Ahora, si es así, haz las enmiendas en ti mismo para que no vuelvas a experimentar la frustración, o sea, que no repitas los mismos errores. Ahora, esto ha concluido, Dios nos ha brindado todas las oportunidades para ser felices, pero nosotros mismos nos complicamos la vida. Eclesiastés 7:29 dice de esta manera: mira, he hallado sobre esto que Dios hizo al hombre recto, pero los hombres se han buscado muchas otras razones. Sí. Entonces, de una manera u otra, nosotros tenemos que entender claramente que analizar precisamente en qué forma nosotros nos predisponemos a entrar a ese tipo de frustración. Decíamos ahorita ejemplos en el matrimonio, decíamos en los hijos, decíamos en las finanzas. Entonces, si nosotros nos vamos a las promesas de Dios, por ejemplo, estás pasando una situación de crisis financiera, la Biblia te dice claramente: joven fui envejecido y no he visto justo ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo, hermanos, que predisponerme a entrar a ese tipo de emoción negativa que es la frustración, si el mismo Señor me está dando la alternativa de una herramienta que dice que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. ¿Qué quiere decir? Que yo le tengo que tener credibilidad a lo que dice Dios. Si no le tengo credibilidad a Dios, entonces yo mismo puedo provocar mi misma frustración. Sí. ¿Qué es lo que le sucedió a José el soñador, ¿verdad? Conocido. Él sintió durante esos largos 13 años, quizá para él fueron muchos, ¿verdad? Sí. Sintió una frustración tremenda. Dice ahí en Génesis 37:2, dice: cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Tenía entonces 17 años. Ya si nos vamos hasta el capítulo 41, verso 46, dice: tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Ahora, aquí lo que yo quisiera ver sobre la vida de José es que hay dos partes, ¿verdad?, que podemos ver. Y aquí la frustración puede ser autodestructiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos pasamos por este tipo de sentimiento que es vamos a decir, una necesidad innata de poder obtener las cosas o querer tener ciertas cosas. Pero aquí debemos también aprender a negociar con la frustración. Exacto. Aprender a negociar, o sea, vamos a hablar de lo que es la demora o el tiempo, ¿verdad? El tiempo en lo que Dios acomoda las cosas o de la manera en que Dios está trabajando con nosotros. Entonces, vuelvo al mismo ejemplo de ahorita. Ese niño que lloraba en la cuna, desesperado porque quería su mamila o que lo cambien de pañal, él no entiende esto. Y si yo voy y le digo: espérame tantito, no va a esperar. Exacto. Para nada. Entonces, pero con el tiempo, él va a aprender que todo tiene su momento y su espacio. Entonces, él va a saber entonces negociar con esa frustración. Ahora, José, mientras estuvo ahí, estuvo viendo precisamente por qué estaba viniendo, de qué manera llegó toda esta situación que él no quería vivir, claro que no, y a muchos de nosotros no quisiéramos vivir, no, para nada, sí, pero tenemos que estar, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser tolerantes ante la frustración, y es algo, hermano, que ahorita estamos viendo, que en muchos hogares no hay esa tolerancia. No hay. ¿Por qué? Porque se está viendo violencia, se están viendo insultos, golpes, estamos viendo, ¿verdad?, personas que se están, en las mismas fábricas, se están juntando para hacer ¿cómo se puede decir? Un reclamo, ¿verdad? ¿Por qué los están recortando? ¿Por qué les están quitando tiempo? No sé, muchas cosas, ¿verdad?, que están sucediendo. Entonces, tenemos que aprender a ser tolerantes. ¿Por qué? La frustración, hermano, lo que decía ahorita, la frustración, una persona que está frustrada se va a desquitar. O sea, vámonos con lo que es la cadena alimenticia, del más grande al más pequeño. Usted va con un servidor público y aquel no está a gusto con su trabajo, no le está yendo bien o no es lo que esperaba, va a estar frustrado. Exacto. Yo voy a pedir un servicio y me va a contestar mal. Y te lo niega. Sí, como a mí no me fue bien,
salgo y con el primero que me desquito va a ser, no sé, con el de la puerta, con el parquero. Y como al parquero le fue mal conmigo, él va a desquitarse con otro. Y se hace la cadenita. Es una cadenita. Entonces, aquí decía el salmista en el capítulo 40, verso 1, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, la frustración sí va a llegar, pero tenemos que ser pacientes. Pacientes, ¿verdad? Para poder controlar y esperar el tiempo de Dios y que no sea destructivo. Exacto. Otro de los puntos que vemos nosotros a través de este tema es precisamente cómo solucionar la frustración. Y vamos a ver al punto 3. Si la frustración viene por algo en lo que no tienes control, entiende que la vida es así. No siempre podrás manejarlo todo ni controlarlo todo. Ahora, ¿sí? Deja de preocuparte y encomienda a Dios tus angustias. No se aflijan por nada, sino que presénteselo todo a Dios. En oración pídale y denle gracias también. Así Dios les daría paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el verso 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí. O sea, nosotros tenemos que entender claramente que hay ocasiones que no podemos, o sea, decías ahorita, pastor, que debemos ser tolerantes con la frustración, pero también debemos entender claramente que no todo lo podemos controlar. Y ahí es donde entra precisamente Dios en rescate precisamente de nosotros. ¿Por qué? Porque Él ve la angustia, y aquí Filipenses 4, 6, 7 nos dice claramente, por nada estéis afanosos. ¿Qué dice? Por nada, ¿qué quiere decir? Nada es finanzas, matrimonio, hijos que no quieren venir a los pies de Cristo, situaciones, o sea, que no las podemos controlar. Aquí es el momento en el cual nosotros tenemos que poner, ¿verdad?, nuestra petición delante de Dios. ¿Con qué? Con oración y ruego, y no solamente eso, sino con acción de gracias. Y luego ahí viene la respuesta de Dios, dice, y la paz de Dios, que sobreabunda todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso una de las invitaciones que hace el salmista es precisamente, guarda, hijo mío, tu corazón. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no guardamos precisamente esa área, se lo voy a poner claro, y le voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, una mujer que quiere, o sea, mujeres que quieren, o sea, entrar en un periodo de dieta, ¿verdad? Quieren bajar de peso. ¿Por qué? Porque están llenas de gracia. Entonces llega un momento en que ellas dicen, no, se ponen entre ceja y ceja que van a querer, o sea, que entrar a una dieta rigurosa para bajar de peso, ¿no? Por el objetivo es salud o verse bien estéticamente, lo que usted quiera. Pero ellas se proponen, o sea, vamos, fervientemente de que van a abstenerse de muchas cosas para poder, hermanos, guardar una dieta rigurosa. Pero llega un momento en el cual alguien malintencionado les pone un pastel de almendras de chocolate. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Esa pieza de pan bien atractiva, lo único que va a pasar es que va a disparar un dispositivo que se llama imaginación, y entonces la mujer comienza a figurar cómo sabe, si está rico, ¿verdad?, o algo. ¿Y qué es lo que pasa? Esa imaginación mata la voluntad que ellos tenían de meterse en dieta para no estar, o sea, en exceso de peso. ¿Qué es lo que pasa? Esa imaginación quiebra precisamente su voluntad y caen comiendo precisamente eso. Es la misma situación de muchas personas. Si nosotros nos metemos en la frustración, es lo mismo. Si tú estás dándole alimento a la frustración, lo único que va a pasar es que va a destruir esa imaginación, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? No hay dinero, estamos aislados, un mes más, 3 meses más, ¿qué va a pasar? Y ahí empieza a alimentar la persona, o sea, su frustración. ¿Y qué es lo que pasa? Pues decíamos lo mismo, ¿verdad? Que llega un momento en el cual la persona canaliza eso a través de la ira. Si la mujer, o sea, no le hacía nada, y la mujer le pregunta, oye, viejo, ¿qué vamos a hacer para comprar mandado? Ya no tenemos mandado. ¿Y qué quieres que yo haga? Y empieza la fricción en el matrimonio. ¿Por qué? Porque esa persona alimentó precisamente la frustración. Si una persona atiende la palabra, y la Biblia nos está diciendo, ¿verdad?, que no nos afanemos, si no sean conocidas vuestras peticiones, o sea, en otras palabras, llevar nuestras cargas a Dios,
para aquel que comience a traer paz en nuestro corazón, y esa paz que Dios que nos da a nosotros, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar precisamente que esas dos áreas, el corazón y qué más, y nuestros pensamientos, en otras palabras, nuestra mente, para que no vengan ese tipo de influencias y nos mantengan en una situación, hermanos, de frustración agresiva, ¿sí o no? Sí, aquí pues decía, ¿verdad? La actitud, hermano. Es una actitud, Sí, precisamente. dice, ¿verdad? Que con acción de gracias, y a veces qué actitud es la que tenemos. Negativa. Empezamos a renegar, empezamos enseguida a molestarnos, a enojarnos, ¿verdad? Y luego vienen complicaciones, ¿verdad? Entonces, viendo todo esto desde una expectativa médica, pudiéramos a lo mejor hasta de hablar ya de enfermedades psicosomáticas que están viniendo a través, ¿verdad?, de lo que inició por una frustración. Ahora, todo esto tiene raíz. ¿Cómo es que fuimos educados? ¿De qué manera? O sea, por eso, vuelvo de nuevo al niño. Si la mamá lo acostumbra a darle todo en ese momento, el niño va a crecer. Sí, y él no va a entender que hay una frustración que tiene que, o va a llegar a su vida y tiene que aprender a negociar, tiene que aprender a vivir con ella. Entonces, ¿de qué manera somos educados o fuimos educados? Bueno, eso va a determinar la relación que nosotros tengamos con esa frustración que viene a nuestra vida. Ahora, los problemas psicosomáticos que decíamos, ¿cuáles pudieran ser? Gastritis, colitis, dolores articulares, dolores cervicales, fatiga, cansancio, crónico, por mencionar algunos. Ahora, cuando nos sentimos frustrados, fíjese qué curioso da todo esto, ¿verdad? Nos tensamos, nos sentimos tensados, sí, ¿verdad? En ese momento, el diámetro de las venas se decrecen y el corazón tiene que bombear la misma cantidad de sangre. Tiene que hacer su función como si nada estuviera pasando. El corazón tiene que hacer su trabajo, sí, pero ahorita las venas, ya se hicieron, se decrecen, vaya. Sí. ¿Y qué es lo que está sucediendo entonces? Tan contraídas, viene la hipertensión, porque no se ha sabido manejar esa frustración que vino. Ahora, cuando estamos tensos, jalamos más aire, nos sentimos más sí, sofocados. exacto, sí. Ahora, los pulmones trabajan, se dice, tienen que esforzarse más, tienen que estar haciendo otro trabajo más, y ahí cuando no se está oxigenando, entonces el cerebro, como debe de ser, las neuronas no están haciendo su función. Nos bloqueamos, ya no sabemos ni cómo pensar, ni de qué manera actuar. Por eso decimos, la determinación que nosotros tomemos con la actitud ante la adversidad llamada entonces frustración, va a determinar qué es lo que vamos a ver. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es ese entendimiento? Si no estoy yo esperanzado, ¿verdad? No tengo mi confianza puesta en Dios, estoy confiando en lo que yo sé hacer. En tu capacidad. Sí, entonces, oiga, mano, yo veo el día de hoy cómo la tecnología a muchos los frustra en un ratito, rápido. Se le va la señal del Wi-Fi y sienten que ya no pueden ni respirar. O si no hay internet. Sí. Se ya no llegamos y le decimos, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? No, ya llegamos. ¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi? Lo primero, ¿verdad? Para llegas a las casas, ¿no? Sí, ya no encontramos el clásico anuncio de bienvenidos a este hogar. No, ya encontramos ahí, ¿verdad? Es la clave del Wi-Fi. Sí, entonces, esto, hermano, pareciera ser que la tecnología es ese engrane, ¿verdad? Que nos está moviendo en todo, ¿verdad? Y nos ha cambiado nuestra vida. Sí, entonces vemos a los jóvenes que no pueden estar un momento sin el celular, vemos ahora tantas cosas que vienen, ¿verdad? Vaya, cuando simplemente, hermano, nosotros prendemos una computadora, qué curioso, la prendemos y enseguida empezamos a mover el ratón. Sí. Como si moviendo el ratón rápido se acelerara la computadora. Y no es cierto, ¿verdad? Ella tiene su tiempo. Por eso es lo que decía yo ahorita, tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Su tiempo, sí, Dios sabe, hermano, en qué momento lo va a hacer. Pero desgraciadamente nosotros queremos todo exacto, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque no hemos alcanzado a entender los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Vamos a entender que estamos viviendo en una sociedad demasiado acelerada.
Ahorita los jóvenes se sienten frustrados, hermano, porque tienen apenas 18 años, 20 años y todavía no pueden ser los licenciados. No, y sobre todo cuando la persona dice, o sea, cuando escuchan palabras de escatología o palabras de la segunda venida de Cristo, dice, ya viene Cristo, no me he casado, no he hecho, o sea, lo que Sí, tengo, y se frustran. ¿Y qué es lo que hacen? Desgraciadamente muchos jóvenes se meten en situaciones, o sea, muy raras, ¿no? Se meten en sexualidad, se meten en tanta cosa, tratando de adelantar el de tiempo. adelantar el tiempo, ¿no? Pero son situaciones muy tristes que estamos viviendo. Sí, mire, hay algo, hermanos, que me llamó la atención. Ahorita lo que Mm, mencionaba, cómo hay pastores que han llegado al suicidio, hermano, exacto. por una frustración. Y qué triste, ¿verdad? Y lamentable llegar a ver una noticia que diga, ¿verdad? Otro pastor muere suicidándose. ¿A causa de qué? Ahí está el trasfondo, ¿no? Es la frustración que también que están Sí, cargando, ¿no? a causa, ¿verdad? Bueno, hay muchos factores. Dice que en la Ciudad de México, en el 2019, el año pasado, fueron 8 niños, nomás en la Ciudad de México, vaya, es una ciudad muy grande. Fueron 8 niños los que murieron suicidándose por distintos factores, pero uno de ellos es simplemente por haberle quitado el celular. La frustración fue tan grande para ellos el no tener ese celular, el que no los dejaran jugar en la computadora, el que no los dejaran tener algo que ellos querían, o una parejita de novios vaya, unos preadolescentes Ujú. que querían ya empezar a vivir, ¿verdad? Una vida más avanzada, no, y los truncaron y prefirieron irse al suicidio. Entonces, son varios factores, ¿verdad? Que no supieron controlar sus emociones, ¿sí? Sus sentimientos. Ahora, en México, en el país, ¿verdad? De México, hay más de 50 suicidios por mes en menores de edad. Ujú. Y Chihuahua, el estado de Chihuahua, es uno de los que va en más alto El índice porcentaje de más alto. suicidios entre niños, ¿verdad? Entonces, poco más de la mitad de los 6,559 personas que se quitaron la vida, por decir un ejemplo, en el 2017, tenían entre 15 y 34 años de edad. Ahora dijéramos, eso nada más sucede allá, pero esto ya nos está Ya está llegando ya en proliferado, todos lados, exacto. como decía al extremo, hermano, de que ya en el ministerio se está viendo. Exacto. Ahorita hablamos acerca de actitud, o sea, hermano. Y una actitud es precisamente eso, no permitas que la frustración se instale en tu casa. ¿Ok? ¿Por qué razón? Con eso me refiero a aquellas personas que les gusta sufrir, les encanta ser las víctimas. Siempre están quejándose, enojados, amargados. Y precisamente este tipo de personas, decidieron hacer de la frustración su compañera de vida. Ahora, en Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Y en Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que la actitud de nosotros es no instalar precisamente la frustración precisamente en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque simplemente no es una atmósfera, ¿verdad?, propicia para que los hijos estén tranquilos y estén en paz, porque nosotros mismos era lo que Hebreos habla, dice quítese toda raíz de amargura. ¿Por qué? Porque no solamente te va a contaminar a ti, va a contaminar también a A los quién, que lo a los rodean. que te rodean, y llega un momento en el cual eso es una cadenita tan tremenda que a lo mejor, o sea, los mismos hijos están adoptando la misma actitud de carácter negativa que tú tienes precisamente porque no tuviste la precaución de no desarraigar precisamente esas malas hierbas que vienen a tu mente, a tu corazón. ¿Por qué? Porque te has frustrado. Entonces necesitamos nosotros analizar y entender claramente ahorita mismo, hermanos, hermanas que nos están viendo en la televisión, en el canal 38, esta es una sugerencia de ustedes. No, por favor, no instalen, o sea, ninguna frustración, ni gritería, ni amargura, como dice aquí, o sea, Efesios 4:26. Y aparte, el Señor nos está diciendo a través de Pablo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros mismos tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros mismos vamos a ser propiciantes precisamente de tener una atmósfera en nuestras casas, hermanos, terrible, fea, de tal manera, hermanos, que no se respire la paz, ni mucho menos, o sea, se respire la presencia de Dios en nuestros hogares.
Dios nos está indicando y nos está diciendo que tengamos que tener ese tipo de cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente nosotros tenemos que tomar actitudes, o sea, correctivas. Por ejemplo, hablamos de niños. Un niño que se tira en el suelo pidiendo una paleta, se pone rojo, amarillo, morado, y la mamá, ¿qué es lo que pasa? Corre, o el papá corre para darle esa paleta. ¿Qué es lo que estás haciendo? El niño está entendiendo claramente que ese es un medio para poder, o sea, que manipular a los padres. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Un niño que se pone en esa situación, que está, además, haciendo un berrinche porque quiere una paleta, lo dejamos ahí, se va a cansar y va a llegar un momento que todo tiene su tiempo. Se cansa ese niño y llega el momento que se queda calmado, ya le das la paleta y todo quedó en paz. Sí. Que en otras palabras, que tenemos que nosotros que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que no se propicie ninguna situación ahí de una atmósfera, o sea, media tirante, ¿verdad? O sea, fea dentro de los hogares. Que nosotros tengamos, o sea, la precaución y seamos gente sabia para nosotros no ser propiciantes precisamente de que nuestro hogar sea contaminado precisamente con ese tipo de emociones. Sí, pues necesitamos saber, hermano, entender cuál es el origen, ¿verdad? ¿Cuál es el origen, verdad? Identificarlo, ¿sí? Y hacer correcciones. Exacto. Hacer ese tipo de correcciones, porque a veces, ¿de qué sirve que nosotros ya nos dimos cuenta cuál es el origen? Ya nos dimos cuenta por qué se vino esto, pero si no estamos haciendo nada por ello. Ese es el asunto, no hacemos un correctivo, ¿no? Ese es el problema. Y por ejemplo, aquí veo yo, por ejemplo, aprende de la frustración. Si bien las situaciones que nos frustran son irritantes, también son una oportunidad para aprender de ellas. Aprende cómo llegaste a esta situación, aprende cómo reaccionar la próxima vez que te ocurra, aprende cómo la frustración puede hacerte más parecido a Cristo. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, aprende de la frustración. En otras palabras, tienes que ver o tenemos que ver precisamente esta situación. Si por ejemplo a mí me provocó una irritación tremenda un evento ahí con mi hijo, con mi hija, con mi esposa o dentro del ministerio, ¿verdad? Eso me está diciendo a mí, me está evidenciando claramente ahí que yo no tengo control de mi carácter. ¿Qué quiere decir? Que tengo que aprender que en otra ocasión yo tenga que tener dominio propio para no caer precisamente en ese terreno. Sí, es reconocer, ¿verdad? Que Exacto. Estamos fallando. Sí, estamos fallando y aceptarlo. Porque si no aceptamos, hermano, de nada sirve entonces entender. No, necesitamos aceptarlo y ser honestos con nosotros mismos. Exacto. Reconocer, bueno, ya reconocí, necesito ser honesto. Y acercarme con Dios también con honestidad, ¿verdad? Porque yo ya traté, hermano, ya traté de todos los medios, de todas las formas, con mi entendimiento, sí, pero dice, ¿verdad?, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que a mí me va a librar verdaderamente ya de todo esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hablar con Dios honestamente. Exacto. Abrirme totalmente y decirle, ¿sabes, Señor? No puedo. Es como cuando tú dices, o sea, tú con un amigo o una amiga te abres su corazón y le sueltas todo. Sí. Es la misma situación con Dios, ¿verdad? Como dices tú, hermano. Sí, necesitamos hablar, ¿verdad? Y saber esperar en Dios, no desesperarnos, no caer en esa desesperación de la que hablamos la semana pasada, sí, no caer en esa desesperación porque lo único que va a provocar, pues que se empeore lo demás. Ese es lo más tremendo, ¿no? Ahora, una de las cosas, ¿cuál es la reacción de nosotros? ¿Tomarlo como una maldición, la frustración, o tomarlo con gozo? Bueno, tomarlo con humor. Por ejemplo, otro de los puntos que nos habla la palabra precisamente para no caer precisamente en esta etapa de frustración es tomarlo con humor. Sí. Ahora, la Biblia dice, Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. O sea, lo que decía el pastor ahorita, ¿verdad? Que muchas veces nosotros provocamos problemas psicosomáticos precisamente por la misma razón de que nos frustramos. Había una persona que el esposo se había ido con una muchacha más joven y la hermana sabía perfectamente que el hombre era grande. Y tenía una frustración tan tremenda que nomás oía hablar el nombre de su esposo y se ponía así, o sea, hacía los dedos de sus manos así.
Llegó un momento en el cual esa misma situación le provocó artritis y entonces esa mujer estaba así. Dice, yo no puedo, dice, estoy en la iglesia, levanto mis manos y me acuerdo de esos eventos con mi esposo y esa persona, y ¿qué es lo que provoca? Provoca un sentimiento de qué, de odio, de rencor, hasta decía, ojalá que lo atropelle un tren, ¿verdad? O sea, llegaba hasta ese punto, ¿verdad? Tan extremo. ¿Por qué? Porque ella misma estaba provocando esa situación. Entonces, cuando nosotros lo tomamos con humor, ¿qué quiere decir? Que la misma palabra nos dice, el corazón alegre constituye un buen remedio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tomar, o sea, los problemas que vienen con gozo. Por eso la Biblia nos dice claramente, dice que nosotros nos gocemos en la diversidad de tribulaciones. Sí. Ahora, para la gente que no conoce de Dios, eso sería, ¿verdad? O sea, una situación, dice, oye, estos están locos, ¿cómo te puedes estar, o sea, gozando en una situación de tribulación, o sea, de enfermedad, de una enfermedad terminal, de hijos que están en droga o el matrimonio que no camina bien? ¿Cómo yo me voy a poner, o sea, en ese plan? Bueno, esas son las normas del mundo, es ojo por ojo y diente por diente, pero las normas de Dios son muy diferentes. Dice, el que te maldice, bendícelo. El que murmura de ti, ora por él. En otras palabras, tenemos que adoptar precisamente los principios de Dios para poder nosotros, o sea, poder superar precisamente cuando viene la frustración a nosotros. Ahora, esto es muy importante. Esto quiere decir que la frustración puede ser combatida con pensamientos alegres, pensamientos divertidos pero sanos, pensamientos positivos. En ocasiones lo mejor que puedes hacer es reírte de ti mismo o de la situación que estás viviendo, aunque claro, esto es difícil para los enojones, pero haz el esfuerzo. Sí, claro. O sea, nosotros tenemos que tomar, o sea, como decía ese personaje, ¿verdad? Que de niño decía, ¿verdad? Que al mal tiempo, ¿qué? Darle buena cara. Y que decía, todo tómalo con ¿qué? ¿Te acuerdas que había una frase que decía este personaje de niños? No, hermano, no recuerdo. Bueno, lo que quería decir él era que aunque viniera una situación muy difícil, le buscaras el lado amable. Ah, ya sí. ¿Verdad? Que le buscaras el lado amable, y eso es lo que nos está diciendo la palabra. El gozo del Señor es mi fortaleza, ¿no? En otras palabras, que cuando estés pasando una crisis, ¿verdad?, traumática, prende, o sea, tu radio, prende, o sea, donde tengas tu música, y échalo a todo volumen y comienza a cantar y comienza a danzar ahí mismo, y yo te lo aseguro claramente que eso es que se puede decir una terapia, ¿verdad?, espiritual, para que tú puedas diluir precisamente esa situación frustrante, esa situación, o sea, vamos, traumática que estás pasando, y eso te va a llevar ¿a qué? A ser una persona que tenga la capacidad de tener dominio propio, ¿verdad? Sí, sí, creo que para eso pues se lleva su tiempo, su madurez, su aprendizaje. Exacto. No va a ser de la noche a la mañana. No es automático, como sí, no, a veces nos va a costar. No todos vivimos las mismas frustraciones. Hay unas frustraciones que para mí pudieran ser como para llegar a decir que se está ahogando en un vaso de agua. Pero para esa persona tal vez no es un vaso de agua, es un océano. Como decía una persona, ¿verdad? Que el esposo tenía problemas con la esposa, se agarraban, o sea, vamos en pleito ahí. Y él se acordó de una vez que le comentaron a él, le dijeron, hermano, cuando usted tenga un problema así con su mujer, sálgase a un parque y dé unas vueltas ahí, ¿verdad? Para que se le pase, o sea, la situación, o sea, de enojo, ¿verdad? O la frustración porque su esposa no quiere entender. Y ese hombre duró 20 años, ¿verdad? O sea, fuera de su casa. Y cuando llega a la casa de la mujer, le toca y dice, oye, ¿y tú quién eres? ¿Verdad? O sea que no irnos tampoco al extremo, ¿no? No hay que ser tanto así, ¿verdad? No, para nada. ¿Qué podemos hacer, hermano, entonces en este tiempo como iglesia? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacer entonces, verdad, con esta frustración? Si estamos hablando de que Dios nos quiere bendecir, de que nosotros estamos confiando en Dios, exacto, de que tenemos que ver todo lo que está aconteciendo de otra manera, no con nuestros ojos, sino con los ojos de Dios. Exacto. ¿Qué poder hacer como iglesia? ¿Qué podemos hacer desde este lugar para poder llegar hasta sus hogares? ¿Cómo poder trabajar? Sí, vaya, decía,
Ahorita no podemos hacer las actividades que antes eran normales para nosotros, ¿verdad? Pero hermano, yo creo que a través de estos medios, ¿verdad? Como este Canal 38, podemos nosotros dar este tipo de información, ¿verdad? Este tipo de información en el cual nos va a ser de bendición. Exacto. Sí, nos va a ser de bendición. Sí, nos sentimos frustrados. Nada nos cuesta una llamada. Exacto. Me siento desesperado. Oye, hermano, no creo que se vaya a tomar a mal porque yo llame. Ay, hermano, me siento mal. ¿Se siente mal? Está en el lugar indicado. Exacto. Sí. ¿Cuál es el número? 915-532-8518. A la línea de oración yo puedo llamar y ya va a haber una persona ahí del otro lado de la línea que me va a contestar y me va a decir, ¿qué le sucede? ¿Qué le pasa? Vamos a orar por usted. No está sola. Exacto. No está sola. Dios está con usted. Dios está con nosotros. Vamos a hacer una oración y Dios nos va a enseñar. Sí, creo que para eso están estos medios de comunicación, ¿verdad? Sí. ¿Qué es? Mantener esa relación con Dios. A veces no encuentro. Vaya, para eso está este canal. Y es todo el día y toda la noche, hermano. 24 horas. 24 horas. No hay pretexto como para decir, no hay dónde ir a la iglesia. Prendo la televisión, pongo el canal 38. Hermano, ahí hay predicaciones, hay alabanzas, hay de mucho tipo de programación como que yo puedo ser alimentado. Y aparte también se puede también, o sea, hay ocasiones que la gente tiene, vamos, un dinerito y Dios le ha puesto en su corazón, ¿verdad? Donar algo de finanzas, hágalo, canalícelo a través del Canal 38. ¿Por qué? Porque el Canal 38 es un faro aquí en Ciudad Juárez, en Nuevo México, y ya en las plataformas, o sea, digitales, o del internet, llega, o sea, esta señal a todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que mantener este tipo de medios para que la palabra de Dios caiga precisamente, o sea, en los corazones de la gente. Yo voy a dar rápidamente algo. Una vez estaba yo predicando acerca de la depresión y una persona estaba encendiendo, ¿verdad?, otro elemento, ¿verdad?, otro dispositivo que es un radio, y estaba oyendo, y esa persona estaba frustrada, estaba en depresión y se quería matar. Entonces me habla a ese lugar, me dice, hermano Ávila, me quiero matar, estoy deprimido, ¿qué es lo que pasa? Yo fui con esa persona, ella recibió a Cristo en su corazón y de esa manera esa persona se involucró en una iglesia de El Paso, Texas. ¿Qué quiere decir? Que estos canales, ¿verdad? O sea, estos medios que Dios usa, como es el Canal 38, son importantes. Y por eso, si usted tiene el deseo de apoyar financieramente, o sea, al canal, llame al 915-532-8518 y ahí dígale, yo quiero hacer una aportación. ¿Para qué? Para que este medio, este canal, siga adelante. Mire, ahorita, hermano, hay vacaciones frustradas, vamos a decir. Vaya, no pude salir de paseo, no pude salir de vacaciones, ya había hecho mi ahorro, ya tenía yo programado todo, no puedo. Pues bueno, qué mejor, ¿verdad?, que destinar parte, ¿verdad?, tal vez de eso para el canal y que siga siendo de bendición, que siga estando abierto y que podamos nosotros, ¿verdad?, seguir recibiendo y compartiendo de esa bendición que Dios nos tiene, ¿sí? Como expresando, ¿verdad?, la compasión y el cuidado hacia los demás. Exacto. Sí, ¿por qué, hermano? Porque ahorita hay gente muy afectada que está en hospitales, está afectada, que está, hermanos, en su casa, confinada, no puede salir, aunque quisiera salir, no puede. Entonces, hay personas de la tercera edad, hay gente que tiene que estar resguardada en su hogar. Bueno, a través de este medio yo creo que tenemos la facilidad de poder llegar, hermano, sin ningún problema. Exacto. Sí, entonces, esa yo creo que es la importancia, ¿verdad?, de tener este medio. Ahora, ¿cuál es la respuesta de nuestra persona hacia Dios, ¿verdad? Y no viendo precisamente las circunstancias. O sea, no estamos evadiendo una circunstancia que es real, pero sí podemos estar arriba de la circunstancia. ¿Qué es la actitud de nosotros? Es alabarle. Sí. Alabarle. La alabanza tiene un poder increíble, hermano. ¿De qué? De soltar, liberar, desatar las cadenas que te oprimen. Así que la próxima vez que experimentes frustración, enciende el radio en tu casa, en tu auto, en tu oficina y ponte a cantar a Dios a todo pulmón. Hacer esto no solo librará tensiones, sino que elevará tu espíritu fuera de los problemas que te atormentan, ¿no? Por ejemplo, en Salmo 119, 164, dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. En otras palabras, alabar, hermanos, al Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque los problemas que estamos viviendo ahorita son problemas muy graves.
que si nosotros nos dejamos, hermanos, nos desconectamos de Dios, eso puede llegar ¿a qué? A que nosotros lleguemos a qué, a entrar a ese periodo de qué, de frustración, que Dios no quiere que nosotros estemos en ese terreno pantanoso, ¿sí o no? Sí, pues creo, hermano, que todo esto nos trae mucha enseñanza, ¿verdad? Podemos ver muchos personajes en la escritura que pasaron no por una frustración, por varias, y Ujú. aún fueron victoriosos, ¿verdad? Sí, Y yo imagino a un Moisés, hermano, ahí en el mar, con ajá. todo el ejército de egipcios detrás de él, la frustración que se ha de haber sentido al momento de llegar. Pero al momento de cruzar, hermano, empezaron a cantar. O sea, la actitud de ellos cambió Sí, hubo una totalmente. alabanza, creo que de una manera cual nunca se había visto. Todos cantando y dándole gracias a Dios, porque Dios estuvo ahí en ese momento. En ese momento de frustración, nunca los abandonó. Porque llegaron a un callejón sin salida, ¿verdad? Pero la salida la tenía Dios. Exacto. Y es la misma situación que pasa en estos momentos. Hermano, hermana, que nos estás viendo, te invitamos, ¿verdad? Que no permitas que la frustración, además, no instales la frustración en tu casa. Quita toda ira, todo enojo, toda gritería de tus hogares para que tu casa sea una casa de bendición. Mi hermano Juan, o sea, que es pastor allá en Monterrey, él tiene un adagio, un lema. Dice, soy salvo, soy bendecido y soy una bendición. En otras Ujú. palabras, que tú seas una bendición en tu casa, ¿no? Trata de no meter nada, que ninguna cosa que venga a perturbar la estabilidad, la unidad y el buen, o sea, el buen ambiente que debe haber en una familia, ¿sí, no? Sí, nada más por último, hermano, yo quisiera, ¿verdad? Comentar así rápido que no se pierda y que no se dejen, ¿verdad? Esas transmisiones que ahorita están haciéndose en vivo y que puedan llegar a la comunidad que no conoce de Dios. Y para finalizar, ¿verdad? Pues despedirme, gracias, hermano, por la invitación, ¿verdad? De estar con Amén. usted. Mi nombre es Omar Barraza, pastor del Templo Casa del Alfarero, que estamos allá al suroriente de la ciudad de Juárez. Ahí estamos dándole la gloria al Señor y sirviéndoles con todo su corazón. Se despide su pastor Aurelio Ávila de Manantiales de Vida Eterna y le damos una reiteradamente a la hermana Grace Randall por la oportunidad que nos da para poder estar precisamente aquí en este canal 38. Dios les bendiga y comuníquese rápidamente al 915-532-8518 para que oren por usted y también haga aportaciones. Dios les bendiga.